Después de pretensado, ¿qué? ¿Qué tenían prueba antes de esto? Así creo. Bueno, muy buenas tardes con todos los que asistieron. Ahí por ahí dicen que están fritos de pretensado. Ok, bueno, vamos a complementar alguna cosa que nos quedaba faltando de lo que es la parte del predimensionamiento de los elementos, específicamente de los elementos de liga-cajón, en lo cual pues habíamos quedado aquí en lo que era la sección transversal y la sección longitudinal, en la cual teníamos un dibujito que habíamos hablado de un ensanchamiento en lo que era la sección transversal de las ligas que se conectan a los diafragmas. Un cambio de los anchos, un ancho mayor a 30, un ancho así de 40 al menos, ¿no? Mayor a 40. Y bueno, entonces, en esa parte habíamos quedado, ¿verdad? Ok. No, es en la vida de acero. Con los ensanchamientos. Generalmente, por ejemplo, si yo lo estoy viendo desde arriba, esa parte es recto, y aquí le ponen unos elementos como un tipo de triángulo que refuerzan solamente ese elemento. Es un refuerzo adicional, no principal, ¿entiendes? Entonces, el refuerzo principal va normal, y aquí le ponen unos refuerzos adicionales que tienen la forma del elemento para que se haga el ensanchamiento. Entonces, básicamente eso sería en la parte, eso longitudinalmente. De ahí, transversalmente, pues tú vas a tener que los estribos van a ir variando. ¿Sí? Tú tienes estribos más grandes acá, en donde vas a tener que, por ejemplo, colocar, como aquí yo voy a tener unas barras adicionales, pues voy a tener que colocar unos estribos adicionales que amarren en la parte más ancha. En la parte de acá, pues ya conforme yo me voy moviendo, voy a tener unas secciones y menos ramas de strip, prácticamente. ¿Listo? Entonces, háganme cuenta que aquí lo único que he hecho es, si esto es una luz, este es el diafragma de la derecha, este es el diafragma de la izquierda, en el otro lado. Y voy a tener, por ejemplo, para un puente de dos luces, el mismo esquema, ¿no? Entonces yo tendría para un puente de dos luces el mismo esquema. ¿Listo? Entonces aquí tendría un apoyo, un apoyo, un apoyo, y se repite en función de la misma estructura. O sea, el 20% de la luz, en este caso sería el 20% de la luz que tengo en este sentido, que pues sería mi luz 1, podríamos decir, aquí la luz 1, y por acá podríamos decir que esto es la luz 2, y voy a tener nuevamente, porque sería, esta distancia será para la luz 1, este sería el 20% de la luz 2, y me voy a sentar porque está difícil escribir así. Y eso, si yo lo veo desde una vista, ahora, una vista ya no cortando el puente, no que ahora horizontal, sino que ahora lo corto vertical, lo que yo voy a tener es que estas lositas, si yo corto por la mitad de un cajón, por ejemplo, voy a empezar a mirar el espesor de la losa azul superior, el espesor de la losa verde inferior, y voy a mirar el puente ya a lo largo. ¿Listo? Entonces, aquí resulta que yo voy a tener otro cambio, y es este que vamos a ver aquí en este punto, que específicamente va a ser la losa superior, la losa inferior, los
tres elementos de diafragma que voy a tener en los extremos. ¿Listo? Ahora, tengo adicional otros elementos de diafragma que van a ser los elementos que me van a unir las vigas para evitar lo que es el pandeo lateral. ¿Sí? En estos elementos de vigas me dan perantes, ¿no? Entonces, yo voy a tener en mi extremo izquierdo, por ejemplo, en este extremo izquierdo, aquí voy a tener un diafragma debido al apoyo, y voy a tener un estribo derecho, en el cual pues voy a tener nuevamente unas uniones. Fíjense que aquí, en la parte derecha de la luz, yo voy a tener el rectángulo que, digamos, expresa el espesor de la losa, se va a conectar con el diafragma, que es una sección maciza. Recuerden, el diafragma es una sección maciza de la viga y por lo tanto va a tener toda la profundidad de la viga, ¿no? Ahora, voy a tener la luz, o perdón, la losa inferior o el soffit, que se conecta también a esos diafragmas. Aquí, el diafragma intermedio y los diafragmas que están en los apoyos. Entonces, ¿qué notamos aquí? Nuevamente, un ángulo a 90 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer en los ángulos a 90 grados? Nuevamente, me retiro una distancia para que se genere aquí los acartelamientos. Entonces, yo me voy a retirar en estas esquinas, en la unión con los diafragmas, una cierta distancia que habíamos dicho que era 10 a 15 centímetros. Pero recuerden que esos 10 a 15 centímetros, pues estamos hablando que son 10 a 15 centímetros desde el punto de unión o desde el vértice, ¿no es verdad? O sea, volviendo a este tema. Habíamos dicho, yo identifico la unión entre los dos elementos rectangulares y pues desde este punto me muevo y desde este punto me muevo entre 10 a 15 centímetros. Lo que quiere decir que si yo estoy hablando, por ejemplo, en este que hicimos el soffit, si el soffit mide unos 15 centímetros de esta distancia del espesor, pues me voy a retirar 10 a 15, me esperaría ya en 25, 35 más o menos, ¿no? Centímetros de espesor. 10, 25 centímetros, entre 20 y 25 centímetros. Y ya. Entonces, siempre cuidando, pues que yo no tenga uniones a 45 grados en los diafragmas o en las losas o en cualquier elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, ¿qué más vamos a tener para el predimensionamiento? Supongan que pues en este puente yo tengo una columna que está apoyando el puente, ¿es verdad? Esa columna va a tener un espesor o una sección transversal y la viga en la que se apoya, pues la columna, mejor dicho, o la viga en la cual está apoyada en esa columna, pues también va a tener un espesor, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe ser el espesor del diafragma en las columnas? Pues debe ser mayor o a lo mínimo igual al espesor de esta viga que vamos a llamar la viga cabezal. Entonces, si esta es la viga cabezal y esta es mi columna, este espesor, que es macizo, debe ser al menos el mismo ancho de la viga. ¿Listo? Ese mismo criterio lo vamos a mantener en los estribos. Entonces, en los estribos, habíamos dicho que la profundidad de mi viga era la distancia que íbamos a llamar P, ¿no? Entonces, el estribo va a tener un espacio o una distancia en donde se asienta el puente. Ya vamos a ver cuando estemos viendo la parte del diseño de estribo, que esa distancia se la conoce como N, ¿no? Ese es el ancho de la silla del estribo, cuando no es monolítico con la superestructura, que es lo usual, que yo no tenga una superestructura unida o fundida monolíticamente con el estribo, es lo usual. Entonces, esa distancia N tiene una ecuación que se recomienda en el astro para calcularla, un mínimo de ancho, y pues esa distancia
que yo tenga aquí, pues va a ser también el ancho de lo que es el diafragma en el extremo del puente. Entonces aquí el ancho macizo va a ser igual o mayor al máximo entre dos condiciones. Una, pues va a ser n, y otra, para puentes pequeños, puentes de cortas luces, como n está en función de la luz, pues eso puede llegar a ser pequeño. Entonces mínimo un metro. ¿Sí? Esta silla al menos 1 metro. ¿Listo? Pues para puentes pequeños, de pronto la luz te va a dar más pequeño que 1 metro. Pues voy a tener al menos 1 metro. ¿Listo? Ahora, ya tenemos entonces la sección transversal. Dime. Mínimo, no, o sea que que estoy diciendo, esta distancia debe ser mayor o igual al máximo entre este y este. Y si n es menor, pues cojo uno. N puede ser menor que 1. O N puede ser menor que 1, es lo que estoy diciendo. Como N depende de la luz, para luces pequeñas, N puede ser menor que 1 metro. Entonces, el que me dé más grande, 1 metro, y N. ¿Listo? Perdón, y para la vía, para los años. No, ahorita vamos a mirar el ancho. Esto va a estar relacionado con el diámetro de la columna, más que todo. Y el diámetro, bueno, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Por eso les he puesto una imagen, porque me di cuenta ayer me faltó tiempo en el ejercicio, que quiero gastar más tiempo en el ejercicio que esté en la imagen. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, digamos que vamos a definir qué es el diafragma. Entonces, siempre que ustedes vean, porque hay ya tenemos varias definiciones de lo que es un diafragma, ¿no? Pues, por ejemplo, para edificios, aquí específicamente en Ecuador, le llaman diafragma a los muros de diafragma. Yo le voy a llamar diafragma a los elementos del piso que tienen la rigidez suficiente para uniformizar los desplazamientos. Porque para mí un diafragma va a ser el piso, la losa que une las columnas. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí, este curso pues da para eso. ¿Creen que esta losa es un diafragma líquido de este piso? Aquí no le estamos parando. No tiene. Sí, de preguntando. ¿Crees que si esto se mueve para allá, se mueve ese punto igual? Hay un hueco gigante esto, el que modele esto. Digamos, hablando, ¿no? El que modele esto, el block height, diga que el diafragma del piso, que todo se mueve lateralmente igual, pues estaría en un error, ¿no? ¿Ya me cachan? ¿Ok? Hay un caso, o sea, es imposible, ¿no? ¿Qué generalmente pasa? Pues en los centros comerciales, como cualquiera, el Unicentro, centro. O en Unicentro también hay, ¿no? Ya. Depende, si son muy grandes, tampoco. Pero si yo tengo, o sea, 100 metros cuadrados, no, 100 metros cuadrados, este bloque, me parece que cuando le estábamos midiendo que tiene como 400 metros cuadrados de área, y la fosa de escaleras tendrá 25. Es algo muy pequeño, ¿no? Ok, entonces, eso es el otro. En puentes, cada vez que ustedes vean diafragmas, se van a referir a los elementos más simples, siempre son más simples, que están en los extremos de los estribos, o esos elementos que son una especie de viga secundaria que va a unir las vigas principales, estas que pinté aquí como en rojito. Son elementos como arrastramientos, les llamaríamos nosotros, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestros diafragmas. Entonces, para escribir algo y acordarnos, dice, vamos a decir que el diafragma es una porción maciza de viga cajón, cuya longitud va a ser variable, ya vimos de qué depende, y que se coloca en los apoyos extremos e intermedios de la estructura. Apoyos extremos, pues los estribos, intermedios, son esas vigas transversales, ¿no? Cuando los coloco en los apoyos intermedios,
Los coloco cada cierta distancia, uniendo las vigas principales. Entonces, esas vigas diafragma se constituyen o se arman como si fueran una viga a la larga, se vuelven una viga internamente. Y también se arman así como si fuera una viga con acero longitudinal y todo, ¿no? ¿Y cuál va a ser su función? Pues de esas vigas, su función principal va a ser disminuir el riesgo de un pandeo del elemento y aumentar. Recuerden que el pandeo está en función de la longitud no arriostrada. Si yo disminuyo la longitud no arriostrada, aumento la rigidez del elemento en general. El sistema se vuelve más rígido. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, vamos a hacer un pequeño ejercicio de predimensionamiento. ¿Qué más? Uf, qué bien, por fin. Hola. Listo. Entonces, este ejercicio va a ser un ejercicio de predimensionamiento en donde la idea es que vamos a predimensionar. Este es el puente antiguo sobre el río Chiché. Vamos a predimensionar ese puente, ¿sí? Considerando pues la longitud. Pero no lo vamos a hacer en una sección de armadura, sino en una sección de un puente de cajón. ¿Por qué? Pues ahí tenemos que predimensionar la parte superior de la losa y la parte inferior de la losa, ¿no? Un poquito más extenso. ¿Listo? De Google, si ustedes se dan cuenta, en Google aparece como medidor del puente, no es que esté así, es una disposición pues de la imagen satelital. Esta es una foto que nos va a servir como para darnos cuenta de qué son los requisitos de la vía para este puente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y espero que hayan traído la calculadora porque no quiero ver mirandas aquí, ¿no? Vayan sacando su calculadora. Y segundo, espero que hayan traído las tablas que les dije que impriman de el diseño de las dos. Ok, entonces vamos a arrancar con el proceso. En un proceso real, ¿qué les van a decir? Toca unir el punto A y el punto B y les van a dar literal distancia. Eso es lo que hay que unir. ¿Qué es lo que yo debería preguntar? Pues la diferencia en altura. En este caso, pues nosotros vamos a asumir que el punto A y el punto B pues, están a la misma distancia, que más o menos, pues sí, como que es recto el puente, pero lo que en general tenemos son una distancia. Aquí dice que la distancia recta es 100 metros. Aquí dice que la distancia entre esos dos puntos son 144 metros. Entonces, vamos a irnos por la más larga, suponiendo pues que vamos a tener un puente de longitud L igual a 145 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de decidir? ¿Qué tipo de puente voy a hacer? Entonces, voy a hacer un puente de losa continua. Voy a hacer un puente de losas simples. ¿Qué tipo de puente vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un puente. Ayer hice un puente o predimensionamos un puente de losas continuas. ¿Quieren hacerlo simples? Y les mando el video del otro ejemplo.
que sería losas simples, lo ven por su parte. Básicamente el procedimiento no sería tan grave. Ah, no. Ya sé por qué no lo vamos a hacer así. Porque en puente de losas simples, ya. Resulta que cuando les hablé del predimensionamiento de los peraltes, recuerden que en losas simples yo tengo mínimo, digo máximo para que sean económicos estos puentes de vigas cajón, pues yo tengo que un límite de 24 metros. Ah, sí, lo podríamos hacer. De 24 metros no está tampoco nada diferente. ¿Listo? Entonces, vamos. Entonces, vamos a arrancar definiendo. Entonces, vamos a hacer un puente de vigas cajón. Sí, podríamos hacer uno de vigas T. Bueno, hagamos un puente de vigas cajón para las losas superior e inferior. Pero el procedimiento sería básicamente lo mismo para vigas T, solo que no hay que predimensionar la losa inferior. Y vamos a decir que es de luces simples. Pues creo que hay que cambiar la instrucción. Ah, no, ahí está. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a dibujar un esquema. Me voy a pasar a la tipo de hoja cuadriculada, a ver si se mejora a mí. Y voy a tener entonces, más o menos por acá, lo que sería mi estribo. Esto sería el estribo. Y por favor, voy a ir un poquito rápido para alcanzar, así que pónganle mucha atención, ¿listo? Entonces este va a ser mi estribo. Y aquí voy a tener entonces mi puente. ¿Qué longitud va a tener mi puente? Pues voy a decir que es 145 metros. Pero obviamente no puedo hacer un puente de concreto reforzado con 145 metros de longitud. Voy a tener que colocar algunas luces. Entonces, yo como sé qué luces colocar, pues vengo aquí a la parte en donde nosotros hablábamos del predimensionamiento y un puente de vigas cajón funciona casi como un puente de vigas T. Y tenemos aquí entonces lo que serían nuestras distancias de losa, más o menos, que son recomendadas. Entonces dijimos, para puentes de losa simplemente apoyadas, hasta 24 metros de luz, ya 25, ¿no? Vamos a nuestra tablita que les había mostrado al inicio. No, esto es acá, peraltes, debería ser este. Entonces no, debería ser este. En donde mirábamos una. Oye, se me perdió. Estoy casi seguro que sí les mostré. No les mostré una imagen del esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En donde decíamos, bueno, para un puente de vigas y entre 20 y 50 metros de longitud empiezan a ser económicos. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar luces entre ese rango, entre mínimo 20, máximo 50, ojalá cercano a 24 o 25. ¿Listo? Perdón. Entonces, vengo aquí al predimensionamiento y digo, 145 entre, por si acaso, saquen una calculadora. 145 entre 25, a ver cuánto nos da. 5.8. 5.8 luces, lo que quiere decir que debería colocar 6 luces, más o menos, de 25, ¿no? No estoy bajando en la luz. Recuerda que el costo va a depender del número de luces y de la luz. Entonces, vamos a decir que 6 luces. ¿Cuánto me quedaría con 6 luces?
6 luces exactas. 24.17. Está feo eso, ese número. Entonces pongamos 5 luces. ¿Cuánto da con 5 luces? 29. Ya, está entre 20 y 50. Y digamos que vamos a hacer, ¿cuántas dije? ¿5? ¿5 luces? 5 luces de 29 metros de longitud. Entonces, 5 luces son 4 líneas, ¿no? A ver, 1, 2, 3, son 5 líneas, 5 ejes. Yo voy a tener aquí, entonces, 5 ejes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, es una menos, ¿no? 1, 2, 3. Una menos. Entonces, ¿sí estaba bien? 5 luces de 29. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay 5 luces. Listo. Entonces ya tengo la luz. ¿Las puedo hacer iguales? Sí. Como es un puente simplemente apoyado, no tengo el fenómeno. Recuerden que si yo tuviera una viga, entonces si yo hago el diagrama de momentos, voy a tener que en la luz final, el momento es más grande que en las luces centrales, porque es una viga continua. Como esto es una viga simplemente apoyada, no va a haber momentos negativos y por lo tanto, pues puedo poner las mismas luces. En el ejemplo que les voy a poner en el video, que es un puente continuo, ahí sí hay una relación y eso tiene que ver con esa parte de que los momentos, yo busco que este momento en las luces positivo sea más o menos el mismo, pues para obtener sentido de que las vigas tengan la misma cantidad de acero. ¿Listo? Entonces, tenemos ya nuestras luces, lo que quiere decir que yo voy a tener una luz de 29 metros. Entonces, ¿qué más tengo? Pues voy a necesitar identificar cuál es el peralte de mi sección. Entonces, vengo acá y el peralte P se lo puede encontrar con lo que vimos la clase anterior, que era este, en donde en esta tablita nosotros determinábamos que para vigas box beam, si son de luces simples o si son de luces continuas, pues voy a tener un cambio. Para luces simples, las box beam de concreto reforzado es 0.060 veces la luz, ¿no? Entonces vengo acá y digo el peralte P para un puente box beam. Entonces va a ser P igual a 0.06 veces la luz, que eso me da, ¿cuánto me dijiste? 1.74. Esto, recuerden que es un valor mínimo, porque eso es lo que me da la tabla, valores mínimos. Lo que quiere decir que yo voy a decir, por lo tanto, pues bueno, voy a hacerle de 1.80. ¿Quién me dice que no? Estoy diseñando, ¿no? 1.80 y punto. Entonces, una vez que tengo el peralte, pues ya empiezo a mirar lo que sería la sección transversal. ¿Listo? Entonces yo voy a coger aquí y voy a dibujar mi puentecito. Voy a tener mi sección. Voy a coger aquí y voy a dibujar el espesor de la losa. De hecho, lo voy a dibujar un poquito más grueso. En donde tengo los voladizos. Y de ahí voy a dibujar lo que sería el exterior. Juan, pero ¿por qué no lo haces estéticamente chueco? Sí, pero pues para el primer mencionamiento arranquemos con este que es el más fácil. Y entonces, aquí... Porque en la escuela de veras utilizamos la longitud de las luces, ¿no es cierto? Sí, la longitud de las luces, L. Entonces, tengo más o menos ese esquema del puente y
lo que yo necesito saber es cuánto es este ancho. Entonces, ¿cuánto debería ser el ancho de extremo a extremo de mi puente? Entonces, lo único que me dieron es, tiene que ser el puente sobre el río Chiche, y ahí viene una carretera. ¿Cuál carretera? Esta. ¿Cuánto necesito entonces de ancho? Pues bueno, la carretera tiene 2 carriles. Parece que no tiene bermas, la verdad, es casi cero las bermas. Tiene un andén, pero realmente el andén es como que del otro lado. Entonces, podría decir que son 2 carriles y una barrera. O podría decir, bueno, acá, en este puente, me dejaron el andén por fuera, yo voy a incluir el andén dentro de mi estructura, también estaría válido. Perdón, está sin batería. Y entonces, voy a ver ese andén de un lado y del otro, ¿es para cuántas personas? ¿Qué opinan? A lo mucho es de una. Entonces, es un puente, 2 carriles sin bermas, una barrera, 2 andenes para una persona. Y en esos extremos, pues va a tener unas barreras. Esta vía será para un tránsito mayor o menor a 70 kilómetros por hora. Debería ser menor, supongo, porque es una vía secundaria. Entonces, no necesito algo que proteja a mi peatón. Lo podría dejar así, en teoría, ¿no? Entonces, digamos que lo vamos a hacer así. Entonces, mi ancho total, WT, va a ser igual a WT igual a 2 carriles de 3.65 metros más 2 barreras de 0.5 metros más 2 andenes para una persona que dijimos de 1 metro. Listo. ¿Cuánto me da esa? ¿Cuánto me da esa? ¿Cuánto? 10.3 metros. ¿Listo? Y esto, pues ya sería este valor. Ahora, voy a coger y voy a empezar a determinar algunas cosas. Entonces, ¿cuánto debería ser la longitud del voladizo? Dijimos entre 75, máximo 1 metro para utilizar lo que es el método de los factores de distribución. Entonces, entre 75 y 1, pues ya, 1 metro, ¿no? Voy a asumir que tengo 1 metro aquí de longitud del voladizo. Y recuerden que la longitud del voladizo se mide de cara a cara de viga. Entonces, esto va a ser 1 metro. ¿Qué más tengo? Pues bueno, yo voy a tener aquí lo que sería mi sección de viga. La voy a exagerar aquí un poquito. Y esta viga, pues va a tener un espesor. Entonces, yo voy a predimensionar para el espesor más grande, que va a ser en el apoyo. Y en ese punto, pues voy a decir que esto va a tener 40 centímetros de espesor. Listo. Lo que quiere decir que si yo cojo y dibujo los ejes de esta sección de viga, pues la distancia entre estas dos líneas va a ser igual a 10.30 menos 2 metros del voladizo menos 2 veces la mitad del ancho de las vigas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería 10.30 menos 1 metro de los voladizos menos la mitad del espesor de la viga izquierda menos la mitad del espesor de la viga derecha. Y con eso pues tendría, no sé, entonces 10.30, 8.30 menos 7.90, ¿no? Esto sería 7.90 metros al eje de la viga. ¿Sí o no? Debería ser, ¿no? Ahora, ¿qué más tengo?
Entonces, ¿puedo poner un solo cajón de 790? ¿En algún lado dije acerca de eso? Entonces, resulta que yo hablé de la separación máxima entre vigas, entre ejes de vigas. Entonces, entre esos ejes de vigas, ahorita tengo una separación que voy a llamar S real igual a 790. El S máximo es 1.5 veces P, donde P es la profundidad de la viga, y esto sería 1.5 veces 180, que me da, ¿cuánto? 2.70. 2.70 metros. ¿Listo? Entonces, ese máximo es mayor que ese, que el S real. Entonces, no cumple. ¿Qué tengo que hacer? Pongo más cajones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuántos cajones voy a colocar? Pues voy a calcular el número de cajones y ese número de cajones va a ser el ancho total, despejando de la ecuación que les escribí la clase anterior, va a ser igual al ancho total, por aquí les había puesto eso. ¿En ese era de 80? Sí. No, 790 es el S real. Ah, a ver, es 790, ¿no? Era esta, que es un simple despeje del ancho, no es nada raro. Y entonces yo tengo aquí que eso va a ser igual al ancho total, que era 10.30 metros, menos 2 veces la longitud del voladizo, que es 1 metro, menos 2 veces la mitad del espesor de la viga, que es pues el espesor de la viga, o sea, 0.40 metros. Y eso lo voy a dividir entre la separación real, perdón, la separación máxima, que me dio 2.70 metros, para ver qué número me da. Entonces, NSE va a ser igual a... Así era la ecuación, ¿no? Bueno, es la suma. Esto por esto, más esto, más esto, más esto. Sí, ahí estamos. 2.9 cajones. Bueno, 2.93 cajones. No puedo poner 2.93. Entonces, ¿qué pongo? Pongan 3. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, NC es igual a 3 metros. 3 cajones. ¿Listo? Entonces, con ese 3, lo que yo voy a hacer es calcular ahora sí la separación real, que es prácticamente la misma ecuación, menos 2 veces por 1 metro, menos 0.40 metros. Todo eso, pero ahora dividido entre el número de cajones que tengo. ¿Cuánto es? $2.63 metros. Esa es mi distancia. Lo que quiere decir que ese va a ser mi espesor para cumplir los requisitos mínimos de mi sección. Entonces, ¿qué pueden decir? Bueno, 2.63 no le voy a construir, le voy a poner, no sé, 2.7 y eso va a aumentar el ancho y lo que me aumente de ancho, pues se lo coloco o al carril como un pedacito de berma o algún ancho más grande o al andén o a lo que sea. Perdón. ¿Listo? Pero entonces... Eso no perjudica en nada. No, más peso. Sí, más peso. Porque pues deben ser distancias construibles, ¿no? Para el ejemplo, ya en un ejemplo, o sea, en una aplicación real, pues nadie va a construir 2.63 de eje a eje. Seguramente sí iría a 2.70. Bueno, hagámoslo ahí. Pues S, por lo tanto, yo voy a decir que el S real va a ser igual a 2.70 metros. Y eso modifica automáticamente mi ancho total, que va a ser igual a 2 veces por 1 metro del voladizo, más
2.40 de el ancho de la viga más 3 cajones o 3 espacios de 2.70 metros. ¿Cuánto me da el WT? 240. 10 punto. Ya, 10.50. Entonces voy a diseñar un ancho de 10.50 y listo. Entonces, ahí, ¿a qué le pongo? Si le pongo al andén, ¿cuánto me está sobrando? 20 centímetros. ¿Pero qué? Estoy cumpliendo el ancho mínimo y estoy poniendo un valorcito un poco más grande. Estoy bien. Si en el examen el requerimiento es 10.30 y le sale que con lo que van a colocar es menor a 10.30, pues está mal el diseño. Si ponen un poquito más, está bien. Si ponen exacto, pues como no tienen tiempo, pongan exacto. Ya, no me complico. ¿Listo? Pero no menos. Ahí sí está mal. ¿Estamos? Ok. Entonces ya tengo la separación real. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, ya puedo hacer aquí en mi esquema. Voy a modificar esto. Esto es 10.50 metros actualizado. Y este de aquí, pueden copiarlo si lo pueden revolver a hacer. Yo lo voy a copiar aquí. O bueno, ya por la cara que me puso alguien que no quiero ver, pero que la estoy viendo. 10 ¿cómo era? ¿30? ¿10 qué? 10.30. Entonces, no voy a borrar mi dibujo, solamente lo voy a copiar abajo. Y va a ser el mismo dibujo, pero lo voy a borrar. Ahora sí. Este va a ser 10.50. Y ahora ya no tengo 2 vigas. Necesito 3 cajones. 3 cajones son 4 vigas. Entonces necesito que poner 2 ejes adicionales. Voy a ponerlos más o menos equidistante, ojalá, al ojímetro. Y aquí, entonces, yo tengo, ustedes sí pueden hacer esto mejor, que sería dibujar bien las viguitas. Uy. ¿Listo? Entonces ya tengo la primera parte del predimensionamiento. Entonces ya como que va cogiendo forma. Esto, tradicionalmente, esta distancia, diría así, 3 espacios, 3 espacios de, ¿cuánto dije que era esa distancia? 2.70. 2.70 metros. Igual a, ¿cuánto es 2.70 por 3? Me ayudan por ahí. 8.1 metros. Listo. Eso es muy común, así esa nomenclatura en los planos de los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces ya, tengo el peralte, que dije que esto va a ser de 1.80 metros. Tengo el ancho total, tengo la longitud del voladizo. De las recomendaciones que les di, sé que este pedacito, o sea, el pedazo del espesor del voladizo, justamente en el voladizo, en la conexión, tiene que ser al menos 30 centímetros. Le voy a poner 30 centímetros. Y este extremo de acá tiene que ser al menos, ¿cuánto? El extremo del voladizo. 20 centímetros. Y ya tengo el espesor de las vigas. ¿Y qué es lo único que me falta? El espesor de las losas. Entonces, ahí es cuando sacan la tablita. Sí, las mismas. Entonces, aquí voy a poner el espesor del TS y T-Sofil. Entonces, para eso, yo voy a calcular 2 cosas. Primero, la separación entre ejes de vigas. S, ya tenemos, es 270, ¿no? Pero también voy a calcular el espesor libre entre ejes de vigas. O sea, que va a ser 270 menos la mitad y la mitad del espesor. O sea, 2
¿2? ¿Cuánto es? 0.4 más. No. 230. 230. ¿Listo? Y entonces aquí le voy a poner S. ¿Listo? S, yo voy a poner S real. Va a ser, ¿cuánto dije? 270. Y esto lo voy a convertir a pies pulgadas, como hicimos la otra vez. Entonces, 2.70 metros lo voy a dividir entre 0.3048. Eso me da, ¿cómo? 2.70 entre 0.3048 me da 8 pies y 10 pulgadas. 10.3 pulgadas. ¿Listo? Y de ahí voy a colocar el S, el otro S, que va a ser interno, o le voy a poner libre, aunque ahorita le vamos a cambiar. En la tabla tiene otro nombre. Póngale S y S. Es que hay uno que se llama en la tabla SCIR y no me acuerdo cuál, ahorita le vemos. ¿Listo? Pero ya saben de qué estoy hablando. El otro es de 230 metros. Entonces, 230 entre punto 3048, esto me da 7 pies. 6.6 pulgadas. ¿Listo? Y con eso voy a coger y voy a abrir la tablita, pues que les había pedido que tengan por ahí presente. Entonces, en esa tablita, que es la 10.20.1.a, esta máquina. ¿Ah? ¿Cuáles dos vigas? Porque eran 3 cajones. Eran 3 cajones. Ahí están los cajones. Sí se nota que hay 3 cajones, ¿no? Ok, entonces aquí tienen la tablita. Eso es un recorte de la tabla que está ahí en el PDF que les mostré. Y entonces yo aquí voy a ver que el recorte está incompleto. A ver. Fíjense que aquí aparece en la tabla 10.20.1, me dice que S es la distancia entre centros de viga. Y aquí me aparece que el espesor de la losa superior va a depender de ese S. Entonces, tengo que el espesor es 8.8 pulgadas 10. Tengo que hacer un recorte nuevo. Déjenme ver. Esto porque se cerró. Ya, ahí. Y por aquí tengo la tablita. La voy a copiar directamente acá. ¿Cómo determinamos el ancho de voladizo? La recomendación que les di. 0.75 y 1 metro. Entre 0.75 y 1 metro. Perdón, el espesor es que Ah, también les di esa recomendación. Ajá. Pues me queda cerrado, ¿no? Claro, es mejor porque me queda más fácil construir. Entonces, tengo aquí lo que es la tablita y por esta parte abajo tengo el valor de 8, ¿cuánto dije? ¿8 qué? 8, 10. Sí, ¿comprobaron que sí sea 8 pies 10 pulgadas? ¿O me creyeron? ¿Me creyeron? ¿Confían en mí? ¿Sí les dio? Chequen, por si acaso me haya equivocado. Ok. Entonces,
¿Sí o no? Ok, bueno, yo sigo. Si está mal, es su culpa. Ok. Entonces, tengo 8 pies, 10 pulgadas. Entonces, fíjense que aquí me aparece, ¿cuántas pulgadas tiene un pie, por cierto? 12. Pero fíjense aquí, desde el 8 pies, 9 pulgadas y el 9 pies, me dice ya el mismo valor. 8,8 y un octavo de pulgada. Entonces, voy a colocar de su S, no importa cuál, debería interpolar, pero pues me está dando lo mismo. Entonces, el valor es 8 y un octavo de pulgadas, ¿no? Entonces, 8 más un octavo de pulgada es 0,21 centímetros. Y ya tengo mi espesor de la losa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, de aquí voy a la otra tabla que está ahí mismo en el documento, en donde habla del SOFIT, en cambio. ¿Cuánto nos dio el SOFIT? 6, ¿es verdad? ¿7? Ah, 7,66. Voy a hacer aquí el recorte para los 7,66. Y tengo 7,66. Copio acá. Uy, me fue a otro lado, a ver. Listo, acabo de darme cuenta que acá tengo mal, ¿no? Esto es 0. Esto está en mal unidades, ¿no? 0,21 metros, listo. Ahora, tengo aquí la otra tabla, que es la 10,20,2. Y aquí me dice para un S-CIR. Entonces, este es S en la tabla. Y este de acá es S-CIR. Para un S-CIR de 7,7 casi, estaríamos hablando de es mayor a este, pero es menor a este. Pues el espesor de la losa para todo lo que esté antes, pues es 6. Entonces tengo aquí el valor de TS igual a 6 pulgadas. Y eso es, ¿cuántos son 6 pulgadas? Punto 15. Punto 15 metros. Listo. Entonces tengo aquí ya mi esquema. Tengo esta losa, es 21 centímetros. Miércoles. La losa de abajo es 15 centímetros. Y fíjense entonces qué paso en la parte superior. Paso de 21 y en el voladizo se ensancha a 30 y después baja a 20. Eso no está a escala, pero así debería ser, ¿no? Y listo. ¿Qué me falta predimensionar? Ya tengo, entonces, en este esquema que había hecho antes, tengo 5 luces, en donde esas 5 luces por lo del cortante. En ese punto es un voladizo y tiene un full cortante. Entonces, para cumplir, es que el diseño de la losa está influenciado en esta tabla por flexión, porque el cortante en losa no se chequea. Pero en el voladizo sí hay un cortante muy alto. Entonces, cuando hagas el chequeo del cortante en el voladizo, el espesor de 20 no te va a cumplir. Entonces,
Sí, entonces arranca con 30 y de ahí si chequeas, si no te cumple, pues le pones más espesor, pero ya para 1,30 m ya es algo lógico. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera parte, la sección. Ahora, pues vamos a hacer la parte más interesante. Y en esta parte, por favor, pónganme mucha atención. ¿Listo? Resulta que con esto hemos predimensionado todo lo que es la parte de la viga en general. Entonces, esto no termina ahí porque yo necesito colocarle a estas luces, pues necesito colocarle columnas. ¿Estamos de acuerdo? Esta estructura debe tener una viga cabezal y debe tener una columna que sostenga la estructura. ¿Listo? ¿Cuántas? Pues tengo 4 columnas, 4 pórticos de columnas. ¿De cuántas columnas? Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es el predimensionamiento de las columnas. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el predimensionamiento? Primero, vamos a calcular el área de la viga. Necesitamos calcular la carga que transmite la viga por solamente estar parada ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la carga, para eso vamos a calcular el área de la viga. Y entonces, vamos a hacer este cálculo rápido. Entonces, yo voy a coger, voy a decir que el área de la viga es el rectángulo grande que yo tengo aquí, que sería 10.50 metros, multiplicado por 1.80 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería todo todo el rectángulo. De ahí, ¿qué le voy a quitar? Pues este pedazo, que es fácil saber. Después le quito estos 3 pedazos. ¿Listo? Entonces, el pedazo debajo del voladizo es menos 1 metro, que es la longitud, por toda la altura, que es 1.80, menos el espesor de la losa. En ese caso, de la parte del voladizo. Entonces, vamos a poner 0.3. ¿Listo? Y esto lo tengo que multiplicar por 2, porque hay 2 pedazos de esos. ¿Sí o no? 1 metro del ancho del voladizo por la altura, quitando el espesor de la losa, y por 2, porque son 2 pedazos de voladizo. De esto le voy a restar ahora en los huequitos de los cajones. Entonces, el hueco de los cajones va a ser la distancia de 2.30, que es la distancia libre entre cajones, entre caras, por la altura, que es 1.80, menos el espesor de la losa superior, que es 0.21, y menos 0.15. Y eso sería el rectángulo, y eso lo multiplico por 3. Y eso sería mi espesor. O eso sería el cálculo de esa área. Juan, pero te falta el acartelamiento. Ya, estamos predimensionando, o sea, no tiene que ser exacto. Igual, ¿no? Después, ya cuando tengan, pues, el primer diseño, pues ya ahí se ponen exquisitos y refinan, ¿no? Siempre hagan lo más rápido posible, de tal forma que tengan una magnitud, un orden de magnitud de las cargas. Nunca les va a salir de primerazo, pues, el chequeo. Entonces, si me ayudan con esa, los Miranda. $12.58. 12.58 metros cuadrados. ¿No es verdad? Entonces, cuando yo tengo el área de la viga, voy a calcular el peso lineal de la viga. Entonces, el peso por metro lineal, que le voy a llamar P por carga muerta, perdón, W de carga muerta, que esto sería DC, esto sería un D de componentes, que es el componente de la viga, pues va a ser igual a ¿qué? A esa área, 12.58 metros cuadrados,
multiplicado por lo que sería el peso específico del hormigón, que es 23.54 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, la carga por metro lineal de esa viga es 200, ¿me preguntas o me dices? ¿Cuánto? 296.1 o 3. ¿Cuántas calculadoras hay? Ah, ya, .1. Ya. Entonces recuerden, no estamos seguros ni del entero menos del decimal. ¿Listo? De la ganancia 12.588, no sería de 12.59. No estamos seguros. Ya, pues el que me dictó el 12.58 era que haga la aproximación. ¿Quién? Ok. Entonces, ya tengo el peso por metro lineal. Ahora voy a calcular la longitud aferente que tiene que soportar la columna o las columnas. Entonces, aquí en este problema es fácil porque pues todas las columnas tienen la misma longitud. Suponiendo que podemos hacer eso, ¿no? Que todas las columnas tengan la misma longitud. Y la longitud era 29. Entonces, esta columna va a tener que cargar la mitad del peso aproximadamente. No va a ser exacto, pero si ustedes hacen un análisis, les va a dar que casi por carga muerta, sí, eso se cumple. Un poquito más, un poquito menos, pero sí se cumple. Entonces, ¿qué va a tener que cargar? La mitad del peso de la luz siguiente y la mitad del peso de la luz trasera. O sea, como las luces son iguales, una misma luz. Entonces, yo tengo que aquí la longitud aferente de la columna, entonces va a ser igual a 29 metros. 29 era la luz, ¿no? Con ese punto 29, yo voy a tener que la carga muerta va a ser igual a 296.1 kilonewtons por metro, y eso por 29 metros. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 8.587 kilonewtons. Pongámosle un decimal para que a todos nos dé lo mismo, ¿ya? 86.9, o sea, .9. Ya, aproximada un decimal. Ah, ya. 86.9 kilonewtons. Listo. Entonces, yo voy a hacer una carga última considerando un factor de mayoración de 1.2 veces la carga muerta. No voy a considerar la carga viva. ¿Listo? Y voy a decir, en este caso, podría considerar, bueno, está un camión encima. Lo voy a predimensionar solo por carga muerta. Y esto sería, la carga última va a ser 1.2 veces la carga muerta. Y eso me da 10.304.3 kilonewtons. Y ahora lo que voy a asumir es lo siguiente. Asumo un F'C para columnas. Entonces, un F'C para columnas tranquilamente puede estar rondando los 30 y los 35 megapascales de F'C. Pongamos 30 para no estresarnos mucho, porque ya llegar a 35 ya debería ser para un puente posible, pero no es tan fácil. Y lo que voy a decir es que, aparte de asumir los 30 megapascales, voy a calcular, asumo, y limito. Y lo voy a limitar el esfuerzo en la columna a el 20% de F'C. ¿Listo? Entonces, primero, quiero poner una sola columna que soporte toda esa carga. Son 1.000 toneladas, ¿no? De una, 10.300. Son 1.000 toneladas de carga. O voy a poner dos, o voy a poner más de dos. ¿Cuánto tengo de ancho? Son 10 metros. No es de aquí hasta por allá. Menos, por allá, ¿no? Entonces, pongamos 3 columnas, más o menos, al ojímetro. Voy a poner 3 columnas a soportar esa carga. Lo que quiere decir que la carga última por columna va a ser 10.300
4.3 entre 3. O sea, 3.434.8 kilonewtons. ¿Listo? Y entonces voy a hacer esta relación. Yo sé que la carga última de la columna entre el área de la columna que no conozco tiene que ser, que es el esfuerzo en la columna, debe ser máximo el 20% del F'C. De tal forma que el área va a ser igual a PU, despejando de esa expresión, va a ser 3.434.8 kilonewtons entre el 20% de 30, en este caso, 1.000 kilopascales para que esté en las mismas unidades. ¿De dónde se tenía entre 1434? Dividí la carga última entre 3 porque voy a poner 3 columnas. Transversales. Sí, 3 columnas transversales en esa, o sea, va a ser un pórtico de 3 columnas. O sea, es un apoyo de 3 columnas. ¿Listo? Entonces, tengo eso, me da 34.8 kilonewtons entre 20% por 30 y eso me da 0.57 metros cuadrados. Entonces, de aquí voy a hacer una columna circular o una columna cuadrada o una columna rectangular. Tengo opciones. Entonces, por tiempo, hagamos la rectangular. ¿Listo? Entonces, voy a asumir una columna rectangular. Sí, ajá. Entonces, rectangular. Entonces, yo voy a asumir una cosa. La columna rectangular, voy a asumir que la sección, si esto es B, o mentira, si esto es B, esto va a ser H, y yo voy a asumir una relación de que H va a ser en 1.5B. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que en esta columna que estoy diseñando, el área de la columna va a ser igual a 1.5B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que si esto tiene que ser igual al área, entonces yo voy a decir que 1.5B al cuadrado debe ser igual a 0.57 metros cuadrados. Entonces B es igual a 0.57 entre 1.5 y la raíz cuadrada de esa vaina. Me da 0.62 metros. Lo que quiere decir que H es 0.93 metros. De tal forma que si yo digo, bueno, voy a poner 0.6 y 1 metro, seguramente me da más área, ¿sí o no? Digamos, entonces, por lo tanto, B es igual a 0.60 y H va a ser igual a 1 metro. Y eso me va a dar 0.60 metros cuadrados. Tengo 0.57. Ya, estoy diseñado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tengo aquí? Entonces resulta que aquí tengo mi sección transversal. Voy a tener entonces que hacer un pórtico y dije que voy a hacer 3 columnas. Entonces voy a poner aquí mis 3 columnas. Esta, ojalá, esta y esta columna. Entonces, ¿cómo las voy a distribuir? Pues inicialmente, pues voy a querer que las 3 columnas sean equidistantes. Como que algo no está bien ahí. Pero bueno, ustedes me entienden. Son equidistantes, supongamos. No sé, parece que sí. Y aquí, perdón, no voy a querer que sean equidistantes. No voy a querer que sean equidistantes. ¿Por qué? Porque específicamente, si son equidistantes, pues me va a pasar lo que les mencioné hace un rato de las vigas. Que las vigas van a tener, va a ser una viga continua, en donde el momento aquí va a ser bien grande y aquí va a ser bien pequeño, porque son de la misma longitud. Entonces yo voy a querer
equilibrar el voladizo para que el voladizo se equilibre el momento positivo con el momento negativo. ¿Listo? Entonces, por regla de general, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a coger esto, y esto ni siquiera es de puente, sino es de análisis estructural, y voy a decir que la distancia, si la distancia entre ejes de columna es S columna, yo en este caso tengo, ojo, aquí es la que primero que hacen mal. Este ejemplo es para 3 columnas. Si tengo más, hagan el esquema, ¿me entienden? Hagan el esquema. ¿A qué me refiero? La distancia entre columnas internas, le voy a llamar S columna, ¿sí? La externa, o sea, la distancia del voladizo, esto va a ser 2/3 de S columna. De lo que ponga, yo voy a poner 2/3 en el extremo. ¿Listo? Lo que quiere decir que toda esta longitud, de extremo a extremo debe ser igual a ¿qué? A 2 S columna más 4/3 de S columna. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 4, sí, 2 más 2, sí, está bien. Entonces serían 3, 6, 6, 10 tercios de S columna. ¿Y cuánto es esa distancia? Entonces vengo aquí a mi esquema y yo ya sé esto y voy a coger y voy a calcular la distancia entre bordes externos de mi columna, de la parte de abajo. Ahí es donde debe estar apoyada, pues, el ancho de la viga, ¿sí o no? La parte de abajo de esta. Sí, la parte de abajo, esas. Desde ese borde hasta este borde. ¿Cuánto es esa distancia? Va a ser 8.50 y le voy a sumar 50 y 50 de algo que ahorita se llama, pues que de pronto no hemos hablado, pero le voy a sumar 50 centímetros porque aquí debe existir algo que se llama una llave de corte. ¿Han visto en los puentes que hay una cosita así? Que es para que no se salga el puente de lado. ¿Listo? Entonces, eso vamos a asumir que tiene 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto necesito que tenga mi viga? Mi viga necesito que tenga 10.50 de ancho menos 2 veces la longitud del voladizo, que es 1 metro. Y le voy a sumar 2 llaves de cortante. Más 2 por 0.50. Y eso debe ser igual a 10.30. Entonces, ¿cuánto es mi distancia S col? Entonces, S col debería ser 9.5, debería ser 9.5 metros por 3/10, creo. ¿Me confirman? Confirmen para confirmar. 9.5 por 3/10, eso me da 2.85. Lo que quiere decir que 2/3 de ese col va a ser igual a 1.90. Ok, ahí ya pueden jugar con ese valor, ¿no? Pero entonces, ya tengo que esta distancia entre ejes es 1.90. Esto de acá es 2.85, 2.85, 1.90. Y eso me debería dar, comprobémoslo, 1.90 por 2 más 2.85 por 2. Eso me debería dar 9.5, que es lo que necesitamos, que es la parte inferior de mi sección. Listo. ¿De ahí qué falta? Resulta que falta predimensionar la sección transversal de esta viguita. ¿Listo? Pero eso no alcancé a hacer con el otro curso y no quiero que se adelanten ustedes. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. En estos 2 minutos nos sobraron 2 minuticos. ¿Listo?
esta profundidad, pero más o menos para que ustedes tengan en cuenta, fíjense que esto lo diseñamos, bueno, en un ratito, 1 hora y media, lo pueden hacer tranquilamente cualquier, ¿no? Pero esa profundidad, lo único que tiene de requisito es, tiene que ser más ancho que la sección de la columna. No es 7.50. Porque es 10.5 menos 2 de más. Más punto 5 y punto 5. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya. Miércoles. Entonces, resulta que, ¿cómo voy a predimensionar esa columna, esa viga? Pues un criterio bien sencillo. Un criterio bien sencillo. En la parte superior, este acero de la columna debe ser lo suficientemente capaz de que al desplazarse por una rótula en la parte superior. Como tiene que ser capaz de generar una rótula, el acero aquí debe estar anclado y desarrollar este pie. Entonces, ¿qué voy a colocar? El peralte va a estar limitado por la longitud de desarrollo de la barra de acero con gancho, o libre o recta. Al menos debe tener esa longitud del peralte para poder desarrollar el pie. Y ya. Y debe ser, obviamente, el ancho de la viga debe ser más grande que la columna en la dimensión. Entonces, al menos debe ser 1 metro, si es que voy a poner las vigas de 1 metro así, por 60, o al menos debe ser el ancho de 60, más 0.30 centímetros al lado y lado, para que la viga sea más fuerte, o tenga una sección más robusta. Porque en puentes resulta que el criterio de diseño es diferente a edificios. En edificios, ¿qué queremos que se dañe? ¿La viga o la columna? En puentes, nosotros queremos que se dañe la columna en la parte superior, no la viga. ¿Sí? Por flexión, obviamente no por cortante. ¿Por qué no en la base? ¿No? Porque, pues, imagínense meterse al puente del río Chicha allá abajo a mirar que se dañó la columna. No, pues, es muy difícil la reparación. ¿Por qué no la viga? Porque ahí voy a tener problemas en cómo yo cojo y apoyo o, ¿no? La viga, cómo reparo la viga. ¿Por qué si la base de las columnas? Porque si se daña la parte superior de las columnas, pues yo la encamiso. Y el puente ni siquiera tiene que salir de circulación. Y yo me puedo ir, si es un puente muy alto, yo me puedo ir desde la misma losa y botar una estructura apoyada en el mismo puente y reparo y encamiso con acero la columna. Y punto. Con FRP, con lo que pusieron acá abajo. Este edificio es reforzado por FRP. Cuando vayan al laboratorio de hormigones, no sé, no creo que lo hayan pintado, pero si se fijan las vigas, se van a dar cuenta que tienen una mancha negra, que son fibras de FRP, de reforzamiento. Entonces, eso se puede utilizar para reforzar o se encamisa o alguna cosa, pero el criterio de diseño cambia. La columna es la que queremos que se dañe, no la superestructura ni las vigas cabezales. ¿Listo? ¿Se entendió? Ahí. La parte superior de la columna. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de predimensionamiento? Sí, pero eso lo vamos a hacer. A ver, en teoría, pues está en el capítulo de estribos. Ojalá alcancemos, porque como les digo, estamos un poquito atrasados con el tema. Por esto que pues estoy escribiendo y pues, vamos a ver cómo nos va en la maestría. ¿Ah? En la maestría, pues. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima noche. Muchas gracias.